Muy bien, pues ahí estamos, hermanos, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir mi, mi pantalla. Espero que sea a la primera. Bien. Ok, parece que ya está, ¿verdad? Excelente, vamos a iniciar. Bueno, pues iniciamos, hermanos. Hoy tenemos nuestra clase, nuestra lección número 5 de la materia de usos y costumbres judías. La clase de hoy se denomina el talit, o sea, el manto de oración. Y la dividimos en dos partes porque es un tema un poco extenso, entonces preferí ponerlo en dos partes para no llevarnos demasiado en una sola clase. Así que iniciamos con nuestra clase de hoy, lección 5, el talit. Eh, Vamos a ver lo que es el manto de oración o el talit, así está denominado. Y esto lo tenemos en números. Vamos a ir al capítulo número 15 del libro de Números, versículos del 37 al 41. Y le voy a pedir a mi hermano Humberto para que se estrene, hermano, de una vez aquí, que le toque la primera vez leer, por favor, Números 15 del 37 al 41. Si lo lee, por favor. Vaya. Listo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Amén, hermano, gracias. Ahí mismo vamos a seguir. La segunda lectura es de Deuteronomio 22:12 y le pido a mi hermano Chava, Salvador Caballero, si nos lee, por favor, Deuteronomio 22:12. eh, este manto, ¿verdad? ¿Sabes? Ay, ¿dónde está? Este Bueno, no manto, está, no, no la tengo. 22:12. 22:12 en su Biblia, si lo tiene, hermano, porque no está ahora en la pantalla. Sí. Permítelo, lo voy a... Si lo tiene ahí, si no, Sí, el 236, 22:2. 22:12. Aquí lo tengo, ya lo tengo. Adelante. Y harás fleco en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Amén. Bueno, muy bien, hermano, gracias. En estas dos lecturas, como vemos, se les dio el mandamiento a los israelitas de poner flecos, dice aquí, en las cuatro puntas del manto con que se cubrían. Este manto se llama en hebreo talit, talis o manto de oración. Originalmente era una vestimenta grande, era como una capa, ¿no? Que conocemos acá como una capa, una frazada, vamos a decirlo, que hoy en día todavía lo usan los beduinos allá como protección del frío en el desierto. Ellos todavía usan por allá ese tipo. Esta vestimenta es dada por Dios mismo a sus hijos, a su pueblo, y llegó a ser parte principal de la ropa cotidiana de los judíos. La pregunta es,
le ordenó al pueblo de Israel ponerse esas vestiduras? Bueno, pues dice en Números 15:37, y lo vimos, fue Dios mismo, Él. Entonces no fue una invención del hombre para verse bien o para otra cosa, ¿no? Entonces no fue porque quisieran verse, vamos a decir, bonitos o diferentes a los demás, no, fue dada por Dios. Estas indicaciones solo fueron para el pueblo de Dios, fueron para ellos. Y Dios quería que su pueblo fuera diferente, que recordaran que ya no eran más esclavos y en todo momento tuvieran en su mente cómo Dios los sacó con brazo poderoso, y Dios le indicó a Moisés que tenía que repetirle a sus hijos las órdenes y sus mandamientos que le había dado a su pueblo para que siempre las tuvieran en su mente. Cada judío que se va a casar, por ejemplo, también hacen un pacto con Dios diciendo: estos mandamientos que tú me mandas y que los tengo aquí en los flecos, ahorita hablamos qué son los flecos, me van a recordar que el día que yo me case, no voy a tener ojos para otra mujer. Fíjense qué bonito. Y no voy a romper el pacto de matrimonio. Y se lo pone todo judío que es casado y todo judío que tiene una ordenanza por parte de Dios, porque son hijos de Dios, ¿sí? Dios les ordenó no solamente que se taparan con eso, sino que le pusieran esos flecos en su vestimenta. Este manto es de forma rectangular, con flecos atados en cada esquina, en las 4 esquinas del manto. Y cada fleco contiene un cordón de color azul, un cordón azul, ¿sí? Y esto es una forma de recordatorio que ahí llevan los mandamientos de Dios en ellos y están bajo la autoridad de Dios y el orden de Dios, además. El propósito del talit. Esta vestimenta dada por Dios, por él mismo, llegó a ser parte principal de la ropa cotidiana de un judío. Dios les enseña cómo vestirse, por eso ellos visten decorosamente ante la presencia de Dios. Porque es importante que esto lo conozcamos, porque Dios les ordenaba que fueran limpios a ellos, ¿verdad? Vestirse con decoro. Dios, cuando le decía a Moisés: reúne al pueblo porque voy a hablar con ellos, el mismo Moisés les decía que debían tener higiene para poder estar ante Dios y saber cuáles eran las ordenanzas de Dios que debían tener bajo esos flecos o cordones. Ahora ya le llamamos también cordones. Es una serie de instrucciones para vivirlas en lo que es la Torá, ya lo habíamos visto, los estatutos, decretos y mandamientos. Y estos fueron dados en el monte Sinaí, si recuerdan, a Moisés, y fueron dados a los redimidos, a los que fueron rescatados de la esclavitud, que es todo el pueblo judío, a los que Dios escogió, porque no fue a cualquier persona, sino a los que Dios escogió. Recordando lo que dice la Biblia, Dios dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En este caso, Dios, ¿con quién tuvo misericordia? Pues fue con el pueblo de Israel, con el pueblo esclavo. Por lo tanto, vemos que estas ordenanzas, estas instrucciones dadas por Dios a la comunidad redimida, no son solamente leyes para obedecerlas, sino más bien dádivas, regalos para hacernos recordar quiénes somos, o en ese tiempo, quiénes eran ellos, ¿verdad? Dios les dio esta forma de vestirse a los judíos para recordarles que eran, quiénes eran y quién los sacó con brazo poderoso de Egipto. Sobre todo, quién era su Dios. Por tanto, el talit es un regalo especial del Santísimo para ayudarles a recordar todos los días quiénes son, ¿sí? Porque por fe en Yeshua el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nos da un ejemplo acerca de que a ellos les recuerda quién es Dios
quién es su Dios. Al pueblo de Israel les dio todo, se los dio todo en físico. Les dijo, vas a vestir así, de esta forma, y siempre tener los mandamientos de nuestro Dios. Hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo, haciendo lo que Dios les ordenó en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros, por gracia, somos salvos y no tenemos que hacer nada de esto. No tenemos que andar con estos mantos, con nada. Hacer estas cosas no son ya para nosotros, ¿sí? Pero muchos cristianos, como dicen por ahí, se nos da todo en charola de plata, ¿verdad? Y desperdiciamos a veces ese regalo que nos ha dado Dios. Nosotros somos más que vencedores, dice la palabra, porque todo lo que ha hecho y sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros no lo alcanzaríamos por nosotros mismos, no podríamos cumplir los requisitos que Dios pedía. Pero debemos recordar siempre que estamos bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que toda la ley, Él lo dijo, se resume en 2 mandamientos, ¿sí? En 2 mandamientos. Estos 2 mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento, hermanos, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 se resume toda la ley, ¿verdad? Así se los dijo Jesús a los fariseos. En esos 2 se resumen todos los 613 mitzvot, que eran los mitzvot, ¿recuerdan? Los mandamientos. Pero a veces algunos olvidan esos mandamientos y se andan, o nos andamos, dice, peleando unos con otros, andan en las envidias, somos orgullosos y tantas otras cosas que a veces nos da tristeza, ¿verdad? Que los hermanos, que nosotros como cristianos hagamos eso. El pueblo de Israel, cuando se ponen este talit, este manto de oración, simplemente ven los flecos. Ellos ven los flecos y ven en ellos escrito el nombre de Dios y los 613 mandamientos. Y esto les redarguye tanto Dios con ellos que tratan de no romper lo que es la ley. Se cuidan mucho de eso. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento criticó tanto a los fariseos que les decía, ustedes fariseos ponen cargas pesadas a los hombres, pero ustedes no mueven ni un dedo. O sea, ustedes les ponen más cargas, pero ustedes no lo hacen. Y eso se lo reclamó nuestro Señor Jesús. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4 del versículo 5 al 8. Deuteronomio 4, del 5 al 8, y le pido a mi hermano David Pérez Sandy, si nos puede leer, por favor, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Si no está ahí mi hermano David, con mi hermano Esperati, José Esperati. Deuteronomio, ¿cuánto dijo pastor? Ya está ahí. Sí, adelante. Deuteronomio 4, 5 al 8. 4, 5, 8. Capítulo 4, versículo 5 al 8. Amén. Así dice la palabra de Dios. Enseñar estatutos y decretos como Jehová mi Dios Creo me no es por mandó ahí, hermano. Es para que hagáis capítulo 4, versículo capítulo 5. 4, versículo 5, Deuteronomio 4, 5. Ok, adelante, adelante. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, en el cual entráis
para todos posesión de ella. Guardados, guardando pues y poneos por obra, porque está vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nacido grande es esta. El 5 y el 6 he leído, pastor. 7 adelante al 8, 7 y 8. Deuteronomios 4, 5, 6. El siguiente, 7 y 8. Ya. Porque nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo el 7 y el 8, ya, amén, pastor. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Gracias. Muchas gracias. El 9. Cuando Dios los enseñó a vestirse, Por hermanos, de esa tanto, forma, tenía... ya, amén, Perdón. pastor. Hasta ahí está bien, hermano. El 8. Gracias. Cuando Dios los enseñó a vestirse de esta forma, tenía que recordarles todos los días quién era el Dios Todopoderoso y de qué forma los iba a enseñar, que en ese manto tendría el nombre de Dios, sus mandamientos y estatutos, para que los recordaran de día y de noche, en esos flecos que habla ahí de los flecos. Dios los sacó de la esclavitud y como regalo les dio protección. Dios les enseñó que tener esa libertad era maravilloso y el uso de la vestimenta ha sido tan importante y es tan importante para el pueblo de Dios por todas sus generaciones. Así lo han ellos visto, ¿verdad? Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, los niños que empiezan a leer y a escribir, desde chiquitos les enseñan los estatutos, los decretos y los mandamientos. Y los repiten todos los días. Todos los días los ponen a leer la Biblia. Los ponen a leer la Torá. ¿Sí? A cierta edad los judíos tienen que ponerse este atuendo. ¿Sí? Esto que veíamos, el manto, el talit. Podemos ver que fue un recordatorio ya leímos Números 15:38. Dios habla, dile así a los hijos de Israel que se hagan franjas, dice franjas en los bordes, o sea, las esquinas de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja un cordón azul. Era así como recordarles ese recordatorio de vivir una vida consistente conforme quienes son llamados entre las naciones de vivir de acuerdo con el pacto de Dios, con el pacto con Dios. Por eso les enseñó y les mostró por qué Dios quería que fueran totalmente diferentes a los demás pueblos. Sí, los quería ver diferentes y por eso se los recordaba con esta vestimenta. Esto nos enseña a nosotros que tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo nosotros ahora en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Que seamos diferentes también, como Dios le pedía a su pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo hebreo, que marquemos una diferencia en cada lugar, en cada iglesia donde estemos, en cada casa de oración en donde estén ustedes, que seamos totalmente diferentes. Eso es lo que nos pide. Dios le enseñó al pueblo de Israel a marcar la diferencia entre las naciones con una forma de vestirse. Era una forma, ¿verdad? De hacerlo. Al principio las mujeres también usaban esa vestimenta todo el tiempo y no solo para orar, ellas la hacían, lo usaban todo el tiempo. La palabra talit se conforma de dos palabras. La primera que es tal, que significa carpa o tienda, y la palabra ith, que significa pequeño. Entonces, talit significa una pequeña carpa o una carpa pequeña.
Un judío cuando ora se pone su talit como un manto que lo cubre y lo hacen así porque quieren tener un momento a solas con Dios. A nosotros para orar tenemos muchos distractores. Nosotros cuando oramos tenemos muchos distractores, desgraciadamente. Tocan el timbre de la casa, los hijos están gritando, nuestros perritos ladrando. Un judío lo que hace, ocupa el tiempo para recordar los mandatos de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se cubren totalmente para estar a solas con Dios, ¿sí? Se van a ese lugar solos con Dios a través también de este manto que ellos se ponen, como una carpa. Cuando se construyó el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, no podían entrar ahí, obviamente, los 600,000 que estaban en el desierto. Por lo tanto, se les fue dando a cada uno su propio santuario, su santuario privado, donde podían tener un encuentro con Dios. Toda persona tenía su propio manto de oración o su talit, con el cual se cubría la cabeza en forma de una carpa, donde empezarían a cantar sus canciones hebreas, clamando a Elohim, a Yahvé, a Adonai. Eso era algo, imagínense, algo maravilloso, ¿no? Que se pongan ahí todos a orar y a cantar. Los salmos, por ejemplo, del 116 al 118 eran, y bueno, son salmos para el pueblo de Israel, que se les llama Jalel y que significan cántico. Cuando un judío va a comenzar la oración o va a entrar a la sinagoga, estos salmos son cantados en la presencia de Dios. Por eso cuando ellos se cubren la cabeza en forma de carpa, es donde empiezan a cantar canciones hebreas. Esas son alabanzas que le cantan a Dios también, como nosotros cantamos nuestras alabanzas, ¿eh? Y este era su lugar secreto, su rincón de oración. Por eso ellos ocupan mucho el talit para tener un tiempo de oración con Dios en su intimidad, un lugar privado donde nadie les interrumpa, donde le dicen a Dios, Señor, voy a estar contigo para orar, para poder cantarte salmos, para poder cantarte alabanzas. Eso es lo que ellos utilizan con su talit. Pero ¿por qué para el pueblo de Dios era una orden? Era una orden, más bien no porque era una orden entrar en oración. Aunque los demás los vieran raros, sí, los demás los vieran raros, aunque mucha gente los critique, inclusive ahora porque los ven así medio raros, ellos saben por qué lo hacen. Toman su talit y se cubren para estar bajo la protección de Dios. Y no solamente eso, la vestimenta les ayuda a alejarlos de las distracciones de este mundo, tener una comunión con Dios y pasar tiempo con Él. Eso es lo que les ayuda también el talit. Imagínense la oración que hacía nuestro Señor Jesucristo en el, en el monte, ¿cómo se llama? De los olivos, ¿no? O cuando subía al monte. Por eso Jesús, cuando de repente volteaba a ver a los apóstoles, ellos estaban durmiendo. Pero como Jesús no tenía esa distracción, estaba cubierto y no los veía, ¿sí? Él estaba cubierto por nuestro Dios. Los apóstoles, pues no lo entendían a veces. Para ellos era pesado. Por eso les dijo Jesús que ni un minuto podían estar despiertos y los encontraba dormidos. Como muchos de nosotros, ¿verdad? De repente estamos en tiempos de oración y nos quedamos dormidos. Ahí cabeceamos. Dios desea ese tiempo íntimo con nosotros. Él quiere que estemos en ese tiempo íntimo y ellos lo logran mediante la utilización de este talit, porque dice en su palabra en el Salmo 27:5, le pido a mi hermano José Esperati si nos puede leer, por favor, Salmo 27:5. No, bueno, creo que no.
No se puede ahí. A mi hermano Marco López, por favor. Sí, hermano. Salmo. Salmo 27:5 dice así. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Gracias. La palabra hebrea aquí, esconder, significa cubrir o tapar. Cuando Dios dice que nos iba a esconder, dice que nos va a cubrir. Él nos va a tapar. La palabra secreto significa escondite de protección, ¿sí? Y escondite de protección. Ahora, nos damos cuenta de que en estos dos salmos, en el 27, que veíamos 27:5 y 31:20, ahorita lo vamos a leer. En estos dos salmos podemos entender que Dios nos enseña que nos va a cubrir, ¿sí? Él nos va a guardar en un escondite secreto y nos enseña que Él va a estar siempre cubriéndonos y guardándonos, ¿sí? Que nos va a esconder cuando sean días malos, ¿sí? Cuando los días sean malos nos va a ocultar y nos va a poner en el secreto y nos va a poner en cubierta, ¿sí? Para no estar en peligro. Muy bien, vamos al siguiente. Cuando nosotros entendemos esta parte, podemos ver lo que Dios está enseñándonos. Por ejemplo, en el Salmo 132:7. Salmo 132:7 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. El judío, cuando se cubre con su talit, está en la presencia de Dios. Además, iba a ser cubierto de los lazos, maquinaciones y conspiraciones del diablo y de los hombres, claro. Como dice el Salmo, en lo secreto de su presencia, Él te esconde, cubriéndote en su tabernáculo para estar ante la presencia de Dios. Y entonces se cubren con el talit como un pequeño tabernáculo, es como un pequeño tabernáculo para ellos. Por eso hasta el día de hoy siguen usando este talit, esta vestimenta para poder guardarse, cubrirse y cuando están a solas con Dios, evitan las maquinaciones y las conspiraciones del enemigo. Y déjenme decirles, el diablo siempre, siempre va a querer que tú no estés en comunión con Dios. Siempre busca la manera de que rompamos esa comunión, hermanos. Así que tenemos que tener ese cuidado. Hay hermanos que se ponen a orar y a veces a los 2 minutos ya se me están durmiendo. O como les pasó a los apóstoles, ¿verdad? Con Jesús. Dice, o se quedó la estufa encendida o algo así, le pasa a las hermanas, ¿no? O algún pendiente del trabajo y nos pone ahí a pensar y nos ganan los pensamientos y nos distraemos de la oración o algún pendiente de la escuela. Bueno, hay muchas distracciones, ¿verdad? O maquinaciones que nos pueden distraer. Así que ellos lo logran quitar esas distracciones con su talit, con su manto. Luego vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses 3:3. Le pido por favor, sí, a mi hermano Belén, a mi hermana Belén, si nos puede leer. Colosenses 3:3. Sí, pastor. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Jesús es la misma respuesta de Dios para traernos hacia Él mismo, hacia Él mismo. Jesús es nuestra cobertura ahora. Es como un talit, digo, guardando hago este comentario, pero el judío tiene que ocupar esto para poder cubrirse, protegerse en lo literal. Es literalmente para eso lo hace, pero a nosotros en lo espiritual, ¿quién nos guarda
nos protege y quién nos cubre de toda maquinación de Satanás, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos en Números 15, 37 al 41, diles que se hagan franjas o flecos en los bordes de sus vestidos, leíamos, ¿verdad? Y la palabra hebrea borde, borde significa ala, significa punta o significa extremidad. Eso es lo que significa el borde. La leyenda hebrea sobre la corona del talit dice que es la bendición que se recita antes de ponérselo y esto lo hacen los judíos cada que se lo van a colocar en su cabeza, sobre su cabeza, hacen una oración al Señor, que en el hebreo, a ver, se los voy a leer, espero que luego ya les digo qué significa. Y dice así, Baruch Hatai Adonai Elohei Numelech Halom Asher Kideshau Nu Mitz Botab Sit Banu Lidhit Ateif Bitzit Tzit. Bueno, eso que quise o traté de decir en hebreo significa bendito eres tu Dios, nuestro Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has ordenado envolvernos en la vestimenta con franjas. Eso es algo, la verdad, maravilloso. Cuando uno lo ve en los judíos, cuando lo hacen, hermanos, hasta los vellos de la piel se erizan cuando uno los escucha orar así. Es algo maravilloso que Dios les enseña a ellos. Lo toman y se lo ponen porque dicen, queremos estar bajo tu protección y eres bendito. Les dicen, gracias por darnos esta forma de vestirnos. Imagínense, les dan esa forma de vestirse. El mundo ahora nos viste a nosotros, hermano. El mismo mundo por estas modas que hay. Ahora las mujeres usan una vestimenta a veces muy corta, muy ajustada y se visten de esa forma. E inclusive también ahora los varones no se visten de una forma decorosa, ¿verdad? Desgraciadamente, la moda, el mundo nos está absorbiendo. Cuando se ponen el talit, los judíos, la bendición queda en el centro de su cabeza, centro de la cabeza de cada uno, y forma su propia carpa. De esa manera se lo ponen. Y los costados del manto de oración caen sobre los brazos como si fueran alas, que se dice en hebreo canap, alas o extensiones. Ellos cuando se ponen el talit lo extienden y es como si tuvieran alas, ¿sí? Vamos a ir a leer Ruth capítulo 3 versículo 9. Ruth 3:9. Le pido a mi hermana Erika si nos puede leer, por favor. Ruth 3:9. Amén, hermano. 3:9. Sí. Ruth 3:9. Amén. Dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Amén. Gracias, hermano. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, le dice Ruth a Boaz. En otra versión dice, toma tu sierva debajo de tu ala. ¿Eh? Y luego dice, cúbreme. Cúbreme es un término de intimidad. Es una expresión simbólica de matrimonio. Boaz era un hombre honorable e hizo lo correcto y se casó con Ruth, quien siendo moabita, ¿recuerdan la historia? Fue injertada en la nación de Israel y consiguió el derecho de ser cubierta por el talit de su esposo. En la cultura del Medio Oriente se dice que se echa o se pone un manto sobre la mujer elegida para matrimonio. ¿Eh? Dios les enseñó cómo vestirse y es una forma de cómo usar esta vestimenta para honrar a Dios.
quieren tenerlos cerca de ellos. Así es por eso que están bajo la voluntad de Dios. Entonces, podemos leer cómo esta mujer, Ruth, cuando fue con vos, le dice que extienda su manto sobre su sierva. Por esto el talit lo ocupan en las bodas. En las bodas judías usan ese talit. Esto nos enseña acerca de cómo el varón, cabeza del hogar, tenía que cubrir a su esposa, protegerla y guardarla. ¿Sí? Esto es como lo hacía vos, así lo hacía vos. Tenía que cubrir a su sierva para desposarla posteriormente. En la cultura del Medio Oriente también se echa esta vestimenta, como les decía, sobre la elegida para pedirle matrimonio. Los judíos es lo que hacen, extienden su manto para poder tomar a la esposa y cubrirla y protegerla. Es muy importante porque no solamente este es un manto de oración, sino también es un manto para el pacto del matrimonio entre los judíos. ¿Sí? En Ezequiel 16:8, el Señor le habla a Jerusalén y de la misma manera le dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Leamos Ezequiel 16:8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Mi hermana Carmen Silva, si nos puede leer Ezequiel 16:8. Bájale tú. Sí, claro que sí, pastor, permítame tantito. Ezequiel 16:8, ¿verdad? Sí. Palabra de Dios dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y de ti juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Palabra de Amén. Dios. Gracias, hermano. Luego en el Salmo 91, del 1 al 4, no lo vamos a leer, pero ahí vemos que debemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, pues debajo de sus alas estarás seguro, dice también ahí en ese salmo. Y de esa manera Él te librará del lazo del cazador, también dice el salmo. De esta forma es como si Dios estuviera extendiendo su manto, protegiéndonos y guardándonos. Estar bajo su cobertura, debajo de sus alas, está hablando del talit, la forma de cómo les enseñó a su pueblo judío. En cada uno de estos versículos, hermanos, se emplea la palabra canap, que es la palabra usada para hacer referencia precisamente al talit. Esto en Números 15, que ya lo leímos, 37:41, y también en Deuteronomio, que leímos en el 22:12. En el hebreo y el griego está la palabra cubrir. Con la vestimenta se expresa esto en el libro de Génesis. Miren, qué interesante está esto. En Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1:2, vamos a leerlo, por favor, a mi hermana Gaby Arreaga, si nos puede leer. Génesis 1:2. Esto está interesante. Yo nunca lo había visto hasta ahora que me puse a estudiar esa parte. Génesis 1:2. Esta mi hermana. Sí. Bueno, si no, mi hermana Adriana Soto, por favor. Génesis 1:2. Sí, pastor. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía, fíjense. Cuando habla del Espíritu de Dios, fíjense en cómo se permanecía quieto sobre o empollando, porque ahorita vamos a ver por qué dice empollando, sobre la faz de las aguas. O sea, estaba quieto sobre la faz de las aguas o empollando, porque en el hebreo la palabra se movía
En el hebreo la palabra se movía, significa, se dice kak, haf, y significa empollar. O sea, ustedes saben qué es empollar, ¿verdad? Las gallinas así cubren a sus pollitos, ¿verdad? O a sus huevos, más bien a sus huevos para empollar. Significa empollar, estar tranquilo. Entonces, cuando se escuchaba el Espíritu de Dios, se empezaba a mover, estaba empollando por momentos. O sea, estaba como cubriendo y guardando para poder hacer la creación de Dios. Es algo, la verdad, interesante leer en los textos originales, porque nos enseña cómo Dios empezó a cubrir y guardar a aquellos que iba a tomar como su pueblo, ¿sí? Como su pueblo escogido. Bueno, Leo, ¿sabían que Dios hasta el día de hoy sigue extendiendo sus alas para guardarnos a ti y a mí, para protegernos? Él siempre está así, guardándonos, protegiendo con sus alas. Un judío lo hace físicamente. ¿Cómo? Pues con el manto, ¿ah? Sabe muy bien que cuando ocupa y extiende su capa, extiende su talit, es porque está a solas con Dios. Y sabe muy bien que Dios lo va a escuchar y Dios va a estar con él, ¿sí? Ahora nosotros deberemos tener un tiempo especial, específico, para estar con Dios, para poder sentir esa presencia. Y que lo sentimos, claro, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 91, cuando decimos que estamos debajo de las alas del Omnipotente, porque dice que vamos a estar debajo de sus alas. Y no solamente eso, vamos a estar seguros. De esa manera podemos nosotros hacer que Dios nos libre del lazo del cazador, dice el Salmo. Y dice Dios que extiende sus alas. En la Biblia encontramos cómo Dios manifiesta mucho la cobertura que puede tener bajo su pueblo y cómo los enseñó a ellos acerca de que ellos pueden estar a solas con Dios teniendo su talit. Pero ahora, nuestro talit principal, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es nuestro talit, nuestro tabernáculo? Nuestro Señor Jesucristo, que Él nos guarda y nos protege. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, 11, y le pido a mi hermano Roberto Peláez, si nos lee, por favor, Deuteronomio 32, 11. ¿Está conectado? Sí, sí, ¿verdad? Hermano. Dice, como el águila despierta su nidada, revolteando sobre su... Se desconecta. Parece que tiene problemas ahí con la conexión. Bueno, Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. muchas gracias, hermana. Sí, sí tiene problemas ahí con la conexión, nuestro hermano Roberto. Como el águila que extiende sus alas, dice, para protegerlos y nos lleva. Así es nuestro Dios. Hasta el día de hoy, nuestro Dios extiende sus alas para guardarnos y protegernos a cada uno de nosotros, hermanos. Luego viene, vamos a leer Lucas 1:35. Lucas 1:35. Nuestra hermana Alejandra Aguilar, si nos puede leer, por favor. Lucas 1:35. Voy, hermano, permítame tantito. 1:35. Adelante, sí. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén.
El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de nuestro Dios, el poder del Altísimo iba a abrir sus alas e iba a abrir su talid. ¿Para qué? Para cubrir con su sombra a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. ¿Sí? Así dice la palabra. Lucas 9:34, perdón. Lucas 9:34. Sí, por favor, nos hace favor nuestro hermano, a ver si está por ahí, José Esperati. ¿Ya se conectó? Se desconectó. Bueno, Esteban Gauna, nuestro hermano Esteban, si nos lees, por favor, Esteban. Lucas 9:34. Sí, pastor. Dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Amén. Jesús, al ser transfigurado ¿se acuerdan? Entre Pedro, Juan y Jacobo, cuando estuvieron con él en el monte, vino una nube y los cubrió, dice. Todas estas escrituras que hemos estado leyendo están hablando acerca de cómo Dios cubre y protege, como lo dice en el Antiguo Testamento, y lo siguió haciendo Dios en el Nuevo Testamento, en cada uno de nosotros. Dice Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Sí? Al pasar Pedro, ¿recuerdan estos pasajes? Pero viene la pregunta, hermanos, ¿creen que los apóstoles hayan tenido un talí? ¿O que nuestro Señor Jesucristo tuviera puesto su talí? ¿Un talí? Bueno, vamos Claro, claro que adelante. sí. Así es. Yo Y creo aquí que sí. dice, muchos creen que el manto que Elías le dejó a Eliseo fue un talit también. Es otro pasaje en donde habla de un manto, ¿verdad? En Lucas 8:43, la mujer con un flujo de sangre toca el borde de su manto. Ahí está. Esta palabra borde, que en el hebreo se traduce como franja o también como fleco, es llamada también tzitzit, que ahí en la oración que hacía yo en hebreo habla del tzitzit, que es lo que la mujer de flujo tocó. Ella tocó el borde de su vestimenta, de su talit, que seguramente Jesús usaba, ¿qué? Por ser judío. Nada más también. Ahorita les voy a mostrar, voy a abrir la toma, a ver si, déjenme ver si, les voy a mostrar. Tengo aquí un pequeño manto. Déjenme ver, no sé si me alcance es que no aparece. Ah, bueno, ahí está. ¿Sí se alcanza a salir la imagen? A ver, ¿sale? Ah, ok. Bueno, ahorita les voy a mostrar un poco ahí de él. Mientras vamos a terminar. La mujer de flujo, decíamos, tocó el manto precisamente del Señor Jesús. Y esa franja que le tocó a la mujer de flujo, el talit, en sí, el talit no tiene el poder, ¿no? No vayamos o sea, no debemos, ¿verdad? De decir, yo tengo un talit y tengo el poder no es así, ¿verdad? Porque pues ya conocemos que no es esto. Pero lo que nos enseña y nos muestra Dios es acerca de estar bajo su cobertura. Eso sí. En la siguiente clase veremos qué significan esos nudos que aparecen en el manto. Ahorita se los muestro, en físico, como dice, que tienen el nombre de Dios y tienen además los 613 mandamientos. Cuando una persona se lo pone, está bajo los mandamientos, bajo la cobertura de Dios, y que guardando los estatutos y decretos, además está bajo la orden de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está bajo la orden del Padre, y Dios respaldaba a nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba. Por eso la mujer de flujo no perdió la oportunidad y se acercó y lo tocó. En el Antiguo Testamento se enseñaba que cuando una persona estaba enferma,
no la podían aceptar en el pueblo. La sacaban y tenía que estar en cuarentena, porque si la tocaban se contaminaban. Pero podemos ver que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fue sanada y él no se contaminó. Y por eso lo criticaban los fariseos. Los fariseos no podían hacer eso que hacía nuestro Señor Jesús, que él hacía y sigue haciendo grandes maravillas, hace nuestro Dios. Amén. Bueno, pues aquí terminamos nuestra lección de hoy. Voy nada más a mostrarles dejen dejar de compartir porque si no sale la. Muy bien. Entonces la lección de hoy es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver un poco más a detalle lo que es el talit, el manto de oración, que es algo. Yo tengo un ejemplo de un talit que gracias a Dios pude conseguir en una visita allá a Israel. Es este. Y él habla de los famosos flecos. En cada esquina del manto, estos son los famosos flecos. Estos, miren. Y ven ahí, se alcanzan a ver unos nudos. Y esos nudos son 5 nudos en cada esquina del talit. Tiene esos flecos, que son los que se supone la mujer de flujo de sangre tocó y fue sana. Y este es un ejemplo de un talit, obviamente no es Este talit, por ejemplo, lo venden en Jerusalén y vamos a decir, como una especie de un talit cristiano o mesiánico, porque trae aquí algunas anotaciones, algunos versículos en las esquinas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, trae 2 de Corintios 5:21, trae Malaquías, bueno, ese es del Antiguo Testamento, pero también tiene a Mateo 14:36, nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Además tiene algunas, no sé si se alcanza a ver, pero aquí unos símbolos cristianos. O sea, no es exactamente un talit, judío, pero es la idea, ¿sí? Es la idea. En la siguiente clase vamos a ver un poquito más a detalle qué significa cada uno de estos flecos y cómo es que se forma el nombre de Dios y el número de los 613 mandamientos. ¿Sí? Pues bueno, bien hermanos, pues le damos gracias a Dios por la lección de hoy y le voy a pedir a mi hermano Humberto, si está todavía conectado, sí, ¿verdad? Si nos hace la oración para terminar, hermano, por favor. Claro que sí, pastor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre, por la enseñanza que nos has dado, Señor mío, porque es tu palabra, Señor, la que nos va a guiar y es tu palabra la que nos guarda, mi Dios. Te agradecemos que nos has permitido estar aquí, Padre Santo, para enriquecernos, Dios, día con día. Y te pedimos en tu infinita misericordia, Señor, que nos ayudes a poner tu palabra por obra, Señor. Porque el conocimiento, Señor, si no lo llevamos de obra, no nos va a servir de nada. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y guarde a cada uno de mis hermanos que han compartido y han recibido esta bendición, que es tu clase, y guarde la vida de nuestro pastor, que nos ha estado enseñando. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.